¿Qué tal? Buenas noches, buenos días, dependiendo el horario en que nos escuchen. Yo soy, el día de hoy voy a ser Richard y soy su enemigo. Bueno, porque todo el mundo siempre dice su amigo tal. Yo soy su enemigo y tengo aquí a mi lado mi querido compañero y compatriota también, Gerardo Pérez. Muy bien, no tenías que decir mi apellido, pero está bien. Yo sí te considero mi amigo. En esta noche, Richard, un gusto estar platicando contigo de este tema tan importante y tan preparado que hemos hecho. Por cierto, ¿qué tema es el que vamos a presentar, No, Gerardo? no te voy a quitar el honor de que tú lo digas, por favor, si tú lo sugeriste. Fíjate que Adelante. no lo estudié, fíjate que no me acuerdo, pero podemos improvisar. ¿Qué te parece si hablamos esta noche acerca de los mitos? Mitos El que chupacabras el chupacabras es uno de es esos, un pero gran no. mito. Más bien yo iba enfocado al área futbolística. Ok. Mitos de cosas que pasaron en el fútbol y que la gente cree que son verdad, pero que en realidad no son como el colectivo piensa. Ok, está interesante porque nos encanta vivir de mitos, ¿no? Un mito es como un chisme, pero que todo mundo sabemos. O bueno, creemos que sabemos, pero no hay muchas fuentes, ¿no? Como por ejemplo lo que pasó en aquella confederaciones con Carmona, este, o me fui muy arriba en el tema de los mitos. No, de hecho, ese es uno de los que teníamos en mente. La gente cree que fue antidoping. Ahí sí, No, por ejemplo, no me consta y no puedo desmentirlo. No sé qué haya sido en realidad. Pero, ¿qué te parece si empezamos con uno otro más mito? light, Un más light. uno más light, muy bien. Como aquel que dice que la Volpe no quiso llevar a Cuauhtémoc Blanco al Mundial del 2006. Por cierto, Cuauhtémoc Blanco ha dicho que no se llevaba bien. Ha dicho que no se llevaba bien y ha dicho que no estaba lastimado. Eso ha dicho. Y puede ser que tenga razón. Pero si recordamos ese torneo previo a la Copa del Mundo, su equipo no tuvo un gran torneo. Él en lo personal tampoco, porque sí hubo una época en que estuvo lesionado en ese torneo. Y además, incluso fallando penales importantes para el AME, llegó a participar en partidos amistosos previo a la lista definitiva. Pero ¿tú crees que aún que sobraba? O sea, ¿tú crees que sobraba? ¿Es lo que estás diciendo? No, yo no estoy diciendo que sobraba o que era necesario. Yo lo que digo es que la gente piensa que no lo quiso llevar por sus... que andaba en un gran momento y que no lo quiso llevar nada más porque no lo Entonces quiso no llevar. andaba en un gran Y no andaba en momento. un Ese gran sería el momento mito. y además todavía le dio la oportunidad de mostrarse en partidos amistosos. O sea, Y no le llenó el ojo. pero ¿no crees que sea este juego de él no quería quedar mal y por eso lo invitaba, pero en realidad nunca lo quería? O sea, como lo que pasa ahorita con el Chicharito, que el Tata sí lo invita, pero está claro que todos mundo sabemos que no lo quiere. ¿No crees que iba por ahí la jugada? Y más que un Bueno, mito, era como que pues no lo quería. imagina que en esos partidos lo hubiera armado un grande Cuauhtémoc. Hubiera sido la figura en todos los juegos. Y así, ahí sí lo tenía que Seguramente llevar. ahí sí seguro lo hubiera tenido que llevar. La presión ahí estaba. Sí, sí, Le sí. dio la oportunidad. Más bien le dio la presión. Más bien. Bueno, O pues sea, si no puedo con esa presión, entonces no es el gran jugador que todos dicen que es. pero sobraba. O sea, aquí estamos hablando de que no lo llevó. Si Yo- no lo llevó porque sobraba. Yo creo te que, pregunto, yo creo que en ¿sobraba? ese momento, en particular de cómo estaba el jugador, no hubiera marcado diferencia alguna en el tri. Para aportar un poco sobre el tema de Cuauhtémoc, podemos mencionar algo que seguramente nadie recuerda. En el torneo previo, que es el clausura 2006, Cuauhtémoc estaba pasando por un mal momento físico, estaba lesionado. Y si tú ves sus estadísticas, ese torneo, ¿me puedes decir cuántos goles metió, Jera? Ni idea tengo. 0 goles metió. Cero O sea, goles y participó en 10 juegos. O sea, tú decías que no es correcto que un seleccionador lleve a alguien que lleve 0 goles en su torneo No. reciente. 0 goles y participó en 10 juegos. No estaba en un buen momento físico. Estaba atravesando lesiones. O sea, sobraba. Eso estás diciendo. Pues no estaba en su máximo nivel para poder ir al mundial. Entonces, en estos micrófonos, en este lugar, estamos perdonando a la Volpe por no haber llevado a Cuauhtémoc. No tiene que pedirnos perdón. Creo que hizo lo correcto. Difícil. Porque ¿no? además, si es cierto lo que dicen, que el grupo no lo quería, pues entonces por algo será, ¿no? No iba a ayudar un poco en el ambiente que estuviera. Me parece a mí que no sobraba.
De ninguna manera sobraba y creo que sí fue un tema personal que fue lo que impidió que fuera. Y sí, tienes razón, o sea, evidentemente las estadísticas están, no lo llevó, pero... es que nos gusta más tener la novela, ¿no? Me gusta más creer que la Volpe no lo quería y que ¿sí? no se hablaban y que había todo. La verdad es más sabroso, ¿verdad? Es más sabroso que ver estadísticas y ver 0 goles en 10 partidos. Y es a lo que va este tema. A lo mejor tú en ese momento no tienes presente esas estadísticas de Cuauhtémoc. Correcto. Y te quedaste con esa idea de que no lo quiso llevar, pues porque no le caía bien o porque simplemente los astros, el dragón y todo lo que traía la Volpe en ese momento no le indicaron que tenía que incluirlo en la lista. Pero si tú te fijas, sí hay argumentos válidos para considerar que la decisión que tomó Ricardo Antonio, mi tocayo por cierto, fue correcta. Correcto, tienes razón, tu tocayo. Ahorita pasando en otro mito, mencionaste uno muy importante. Y yo lo tengo también por cierto. Que Buoso fue clave en aquella calificación al Mundial y sobre todo aquel partido contra Canadá. Pero tú me estás contando una historia diferente a la que recuerdo. Así es, Gera. De hecho, hace no mucho, hace unos días, cuando estaba de moda todo lo de Rogelio Funes Mori, sí, en las redes sociales se puso de tendencia Matías Buoso. Porque preguntaban en una cuenta de Twitter acerca de naturalizados que hubieran marcado diferencia con el Tri. Sí. Y la mayoría de los comentarios que incluían a Matías decían que gracias a él el Tri avanzó a la hexagonal. Yo estaría de acuerdo, a menos de que tú me digas ahorita algo con lo contrario. Para empezar, pues todos los juegos fueron importantes. Todos los puntos. Vaya, sí, déjame terminar la idea. Y bueno, ese gol no fue el determinante en sí, porque no fue en el último partido. Fue un partido antes. Con ese punto, prácticamente México ya llegó calificado a la última jornada. Necesitaba que Jamaica goleara y ellos perder por goleada. Con una combinación de goles muy impresionante para los partidos que se manejan en el hexagonal. O en el cuadrangular en ese caso. Para que México quedara fuera. Entonces no es correcto decir que Buoso fue el héroe. O sea, ¿me quieres decir que si Buoso no hubiera metido el gol, de todos modos la historia hubiera seguido más o menos como hasta ahora? Es probable. No sé, yo igual... Porque para empezar ni siquiera era el último partido. Bueno, pero tampoco no tiene que ser, o sea, no tiene que ser el gol de película. Si a eso nos vamos... A ver. Pavel Pardo, que metió gol en el primer juego y con eso ganó el Tri, también puede ser considerado que el héroe gracias a ese gol calificó también el Tri. Bueno, no le das el mérito a Buoso, o bueno, a quien lo llevó, de que en ese tiempo hacía falta delanteros en ese equipo. Ese no es el tema. El tema es que no fue el héroe para que México calificara al hexagonal. Yo me acuerdo de aquella jugada y la tengo tatuada en mi mente, sí, corrígeme, centro de Giovanni, cabezazo de Buoso. Fíjate que no me acuerdo de quién fue el centrador. Sí recuerdo que iba perdiendo 2-1 el Tri. Ajá, sí, en Canadá. En Canadá, sí. Ya no faltaba mucho tiempo en el juego cuando cayó ese remate muy bueno, por cierto, de Buoso. Sí, muy bueno. Estaba en buen momento Buoso. Y todavía pasó un juego más donde el Tri incluso se dio el lujo de perder y aún así calificó. Pero también estás de acuerdo que nuestra mente quiere momentos. O sea, no te vas a acordar de todos los partidos o los partidos aburridos. Quieres el tema dramático, el tema de la última jugada, el último minuto. Está bien, tienes razón, no fue así. Quizá el mito sea que se exageró, pero la contribución de Buoso está ahí. Bueno, al menos así. Es que la contribución no está en discusión. Claro que fue determinante su gol, fue importante. Pero no fue el héroe de ese torneo, de ese cuadrangular. Ok, ¿otro mito que tengas del fútbol mexicano? Otro mito. Por ahí también se dice que Giovanni Dos Santos nunca rindió con el Tri. Ah, sí. Martinoli siempre... Y él fue el que creo que creó esa campaña. Sí, sí, sí. Y como mucha gente lo sigue, se quedó con esa idea. Ok. Pero vamos a recordar, ahorita lo que me viene a la mente, hay también varios torneos donde Giovanni en el Tri
mostró su calidad. A pesar de que ahorita está, pues ya acabado. Acabado, sí. Qué buena palabra, de acuerdo. Primero con su campeonato del mundo, sub-17. Ah, sí, indiscutible. Eso no se le va a quitar nada. Luego tenemos, si tú recuerdas, en la Copa Mundial del 2014 con Miguel Herrera, en el primer partido contra Camerún, hizo 2 goles que fueron mal anulados. Entonces no hizo goles. Bueno, pero fue determinante en ese partido, incluso también en la jugada del gol de Oribe, con el disparo que le queda de rebote ahí a Peralta. Okay. En el partido contra Holanda también él hizo su gol, después el Piojo ahí se echó para atrás y Lo lo sacó. sacó. Lo sacó. Lo sacó Metió muy al temprano. Tecatito, ¿no? Metió a Aquino. Aquino Metió. Nos vamos a los Olímpicos. La gente se queda con la memoria de Oribe y del último partido, donde sí fue la figura, nuestro Oribe. Nuestro Oribe. Pero en los partidos previos, el que se había cargado del equipo al hombro había sido Giovanni. O sea, tú dices contra con Japón goles. y así. Sí. Ya en el último partido no pudo estar Gio y Oribe salió al quite. Pero a ver, esta imagen de México contra algún otro equipo de menos categoría y Giovanni no pudiendo hacer ni una jugada. O sea, la ¿estás Copa hablando momentos? la Copa de Oro, aquella del Chepo que ganó, Sí, pero... también fue determinante. Sí, definitivamente. Definitivamente. Y la anterior, aquella cuando estaban Aguirre, que golearon en la final a Estados Unidos. Pero, ¿no crees que lo que pasó con él es que habían demasiadas expectativas? Y que veníamos de que él jugaba en Europa y él que había estado en Barcelona y todo eso. Quizá la gente esperaba que él por eso fuera una versión tipo Messi para México, Tipo Ronaldinho, tipo Cristiano en Portugal. pero no. Pero eso no quiere decir que no haya sido determinante para ti en demasiados torneos. Fíjate cuántos te dije. Sí, pero también hubo otros donde definitivamente no mostraba ese nivel. Salvo el último mundial donde jugó nada más un partido. No sé si me puedas decir algún otro torneo con el Tri donde Gio se haya quedado corto en su actuación. Creo que lo que le afectó fueron las expectativas, definitivamente. Pero sí, digo, quizás soy demasiado influenciable, pero recuerdo donde Martinoli lo hacía pedazos. En el mismo partido contra Holanda, le parece hasta catártico, él ya casi arrepintiéndose de alguna manera de todo lo que le dijo. O sea, ya en una lejanía. Porque ya no le quedaba de otra. No, ya no. Y fue un gol contra. O sea, todo eso no lo mete cualquier jugador. Definitivamente. Y Giovanni no era cualquier jugador o no es cualquier jugador. Imagínate que no hubieran remontado a México en ese juego. Que con su gol hubieran llegado al tan ansiado por mucho tiempo quinto partido. Déjame terminar mi idea. Y luego a eso le sumas que fue el jugador más importante para el primer campeonato mundial de México en la historia, el sub-17 del 2005. Creo que ganó mejor jugador, o no sé si mejor. Creo que fue la plata, ¿no? El segundo. El segundo. Y luego todavía le añades que en los Olímpicos fue el más importante también. Sí, el primer más importante. medalla de oro de México. Luego le sumas que 2 Copas Oro también fue el determinante. O sea, ¿qué más puedes pedirle a un jugador mexicano? Bueno, pero estás hablando de un hubiera. Estás hablando de si el gol nada más en la remontada, porque el gol sí lo hizo y todo lo demás sí lo hizo. Sí, pero eso ya no dependió de él. No, pero me parece que estamos haciendo lo contrario de Martinoli y justificándole todo. Bueno, entonces dime por qué razón podemos decir que Gio tuvo pésimas actuaciones con el Tri. No, yo tampoco diría que pésimas, evidentemente no, pero sí venía con más cartel que otros y en ocasiones pues sí quedaba de ver, ¿verdad? En ocasiones están hablando de torneos y evidentemente pues sí es obvio, fue clave en eso que dicen. Pero también incluso si tú te acuerdas hasta en las eliminatorias para Sudáfrica, cuando ya entró ahí nuestro querido Vasco, fue cuando empezó a cambiar jugadores y fue cuando le dio un papel estelar y empezó a México a funcionar mejor. O sea, ¿ustedes dicen que tuvo más partidos buenos que malos? Yo digo que casi toda su trayectoria en la selección fue muy buena. Salvo ya los últimos lapsos, que pues también su carrera ya es cuando se fue a la MLS. Sí, desde que se fue a la MLS o desde un poco antes ya... Más bien él como que la dejó ahí, como que creo que fue un tema de que él ya no quería esforzarse.
Pero sí, definitivamente la prensa y todos era de que, pues no lo rebajamos a nivel de tronco, pero sí de un tema de que venía y no le echaba ganas, ¿no? O no le ponía lo que nosotros esperábamos que le fuera a poner. Pero bueno, eso era expectativa de nosotros. Y poner condiciones de juego en medio campo. Dices tú, eso lo dices tú. ¿Es tu opinión? Eso es tu opinión. Pero no es la verdad, amigo. Entonces estamos claros. Es tu opinión que es muy pobre. Bueno, ahí estamos hablados. Muy bien, Caixinha. Así es mi opinión. Exactamente. Es mi opinión. De eso se trata esto, pero no te enojes, que por fin el Cruz Azul es campeón. Y pues no estabas tú. Eso es. ¿Eso lo dices tú? Eso lo digo yo. Quiero plantearles un mito, que este sí es más profundo, a ver qué opinan. Y el mito está, y voy a dar mi argumento, a ver qué... Bueno, me voy a meter en aprietos tal vez. Que el fútbol mexicano o los jugadores mexicanos no crecen porque vienen extranjeros. Yo creo que no es completamente mentira. Evidentemente, o sea, no me voy a hacer fuera la razón. Entre menos oportunidades haya, evidentemente que hay menos oportunidad de desarrollar el talento. Sin embargo, creo que siempre ha sido ese el enemigo. Y pareciera que cualquier comentarista, cualquier persona de fútbol dice que hay demasiados extranjeros. No sé si sean demasiados extranjeros o no. No sé, pero lo que sí puedo ver es que hay jóvenes que destacan y que tienen una larga carrera a pesar de los extranjeros. Y han logrado muy buenas cosas. Creo que el mito que les planteo es que la culpa la tienen los extranjeros de que no salgan jóvenes y de que no salgan buenos. Salvo en el caso de los delanteros, muy puntualmente quiero ser, creo que en los delanteros sí pasa ese efecto. Creo que si te traes delanteros de otra nacionalidad, sí le quitas el espacio a un mexicano, y eso es yo creo que el embrollo en el que estamos. Fuera de ahí, yo no creo que sea significativo el efecto, y más bien creo que es un pretexto para decir, no, pues es que hay lo que todo el mundo dice, ¿no? En los llanos hay gente muy buena. Eso lo dices, pareciera que México no es campeón del mundo por culpa de los jugadores extranjeros que vienen. Y yo creo que más bien a veces llega a ayudar que hay extranjeros de buen nivel para que destaquen. Obviamente van a destacar los mejores. Pero no sé, aquí esto se los pongo en la mesa. Yo creo que no tiene que ver directamente con que los extranjeros estén ahí, sino sí puede influir que los tienen que meter a veces. A los extranjeros. Ajá, pero no el hecho de que estén, al contrario, entre más jugadores venga y sea más competencia, deberían de esforzarse más para ganarse un lugar. Pero a veces sí puede pasar que, aunque se lo ganen en los entrenamientos, tengas que meter al que se trajeron de otro lado. Pero no es en sí el hecho de que esté el extranjero ahí el problema. Pero ¿ustedes creen que un técnico o que un directivo va a querer meter a un extranjero encima de un joven? O sea, ahorita todo el mundo queremos ver la historia de ese joven que es bueno y que destaca, inclusive que nació en la ciudad del que es el equipo. Obviamente si el joven es bueno, pues el extranjero siempre va a pasar al segundo plano. O sea, tenemos un equipo que juega con puros mexicanos. Sí, evidentemente eso nos gusta. Yo te estoy dando la razón. Estoy dando la razón. Pensé que tenía más argumentos todavía. Lo que digo es que no es que venga el extranjero, no es problema. Como tú dices, el mexicano debería de sobresalir y de tratar de ganarse su lugar con su calidad. Solo que a veces sí, a lo mejor se pueden ver forzados algunos técnicos en meter al extranjero, aunque no sea mejor, y ellos lo sepan. Y aparte está el tema de la corrupción. Entonces... Y eso nos lleva a otro tema. De la corrupción. No te creas, ese tema lo vamos a dejar para... Ya se acabó la corrupción. Lo vamos a dejar para otra noche. Otra noche más tranquila. ¿Por qué? ¿Te parece ahorita muy tarde? Me parece que estamos buena hora, ni muy temprano ni muy tarde. Creo que es un punto intermedio, ¿no? Estoy de acuerdo. No es tan tarde, sino es ni lo uno ni lo otro. Decías el tema que nos lleva a la corrupción. No, de hecho... ¿Se te olvidó? Se me olvidó. Creo que ya estoy haciéndole un homenaje a José Ramón. Ya me estoy chocheando también como él. Pero si viste qué mamado está Pulido. Está fuerte, está muy mamado.
Yo prácticamente ese mito de los extranjeros lo he escuchado muchísimo y creo que es otra vez este tema, es una especie de malinchismo y xenofobia más que alguien se haya puesto a hacer números y decir que los extranjeros le quitan lugar. Pues de hecho antes no había tantos, ¿no? Y pues, ¿qué hacían? Seguimos igual, sí. Sí, cierto, de acuerdo. Y además hay ligas que tienen muchos extranjeros y no pasa eso, ¿verdad? Creo que si bien puede ser un factor, hay un montón de cosas, creo, más importantes. Incluso si no hubiera extranjeros, habría muchos mexicanos que no sobresaldrían compitiendo con tantos mexicanos, sino es porque no tienen la calidad o la fuerza mental para sobresalir. No es tanto el extranjero. Al final es otra persona. Nada más. Es como los equipos a veces chicos que dan buenos torneos, que sacan más puntos de los esperados con el plantel. Y llegando a las instancias importantes, pierden, no compiten. ¿Por qué? Porque en los partidos importantes se nota el temperamento de los jugadores. Y les suele temblar las piernitas. Se ponen nerviosos. No están para esas alturas. O sea, tú dices que es un asunto de mentalidad. Muchas veces sí. ¿Y tú crees que alguien que viene de afuera va a tener una mentalidad más fuerte? No, yo no estoy diciendo de extranjeros ni mexicanos. Yo hablo de las personas en general. Pero ¿tú qué pensarías? Yo pensaría que sí es en proporción más probable que un extranjero pueda soportar más esa presión que un joven, no que un jugador ya consolidado. ¿Por qué? Porque ya ha tenido más experiencias de ese tipo, se supone. Porque en su liga Y o en su porque país además, ha jugado más. porque además el salir de su país, no nada más en lo futbolístico, sino el adaptarte a otra cultura, le puede ayudar mentalmente a soportar presiones. ¿Estás de acuerdo, Ricky? Yo soy Ricardo. Yo me llamo Ricardo. ¿Es por eso, Ricky? No me gusta, no me gusta que me digan Ricky, fíjate. No. No, me recuerda un poco a... No van a ser mofa del Riquín, canallín. Ricky. Muy bien, Ricardo. Y eso me lleva a hablar de otro tema a mí. Ok. Otro mito. Qué bueno, porque se nos está acabando El mito del Beto García Aspe retirándose en el Mundial de Corea-Japón 2002 y que lo llevaron nada más como homenaje. ¿No fue así? Beto Aspe venía de ser el capitán de la selección en esas eliminatorias con el Vasco y en la Copa América donde ganaron el subcampeonato un año antes. Venía de ser el capitán y hasta peleó el goleo con el Puebla en la liga 2 torneos antes del Mundial. Venía con un gran nivel el Beto Aspe. Se resiente un poco una lesión un poquito antes de empezar el campeonato y por eso ya es que no es titular. Pero él venía siendo el capitán de la selección. No entiendo de dónde sacan que ya no tenía nivel y que lo llevaron nada más a retirarse. Porque para empezar, nadie sabía que se iba a retirar. Hasta ya cuando empezó el Mundial, que él dijo. Richard, ¿por qué crees que se haya dado este mito? Porque quisieron encontrar culpables. Y si recuerdas, el Beto Aspe no jugó ningún partido del Mundial, salvo el último. Entonces quisieron a lo mejor justificar o el coraje que tenían los periodistas de que el Tri hubiera quedado eliminado. Quisieron agarrarse de lo primero que vieron, decir que el Vasco se gastó ese cambio y nada más para homenajearlo a un jugador que ya no tenía ningún tipo de papel ahí. ¿No crees que también el tema de la edad le jugó? Que la gente quizás eso esperaba o a lo mejor lo veían así, no sé. No, porque te digo, como dice el buen Ricardo, muy bien. Venía muy bien el Beto Aspe. Nadie tenía razones para creer que podía retirarse ya en el Mundial. Tú puedes pensar, pues va al Mundial y regresa a su club y sigue su carrera, a pesar de la edad. Un poco parecido a lo que le pasó al Chiquis García. Ah, sí. También la gente se queda con la idea de que la Volpe lo llevó porque era familiar, ¿no? Era su yerno. ¿Y no? Para empezar, el Chiquis García... O sea, sí era su yerno, pero no le llegó por eso. Ya había ido al Mundial pasado. Estuvo en el proceso de la selección desde el 99. Bueno, debutó en el 97 en la Copa América, donde ganaron tercer lugar. Y luego desde el 99 estuvo presente regularmente en las convocatorias, incluso yendo, te digo, a Corea-Japón.
a ese mismo Corea-Japón. O sea, pero me hablas de 4 años antes. Y luego estuvo en todo el proceso de la Volpe. Era también un jugador titular en la mayoría del proceso de la Volpe y era buen jugador en Toluca. Lo que le sucedió a él es que un año antes del Mundial fue al Atlas y perdió un poquito de protagonismo porque pues su equipo no era de los que peleaban el título como en Toluca le pasaba. Pero el Chiquis García estuvo todo el tiempo en la selección, incluso participó en aquella Copa Confederaciones del 99 donde México es campeón. ¿Y cuántos jugó en ese mundial? No jugó, pero hay muchos jugadores que van y no juegan. O sea, me refiero a que no le quitó su lugar a nadie. Él fue porque estuvo en todo el proceso. No es como que la Volpe prefirió llevarlo por encima de Cuauhtémoc. Volvimos otra vez al tema de Cuauhtémoc. Es que, a ver, ¿tú crees que Cuauhtémoc y la Volpe se llevan bien? ¿No es el pretexto perfecto el Chiquis García para no llevarlo? No, porque el Chiquis García estuvo en todo el proceso. Incluso llegaron a jugar juntos porque si tú te acuerdas en el partido que debuta la Volpe, que fue un 1-0 contra Argentina en Estados Unidos, estaba jugando Cuauhtémoc. Lo que me pone a pensar son dos cosas. La primera, me parece que este episodio no le va a gustar a Hugo Sánchez, ¿no? Porque estamos... Hablando de Hugo Sánchez... estamos desmitiendo los mitos de la Volpe. Por ahí se dice que Hugo Sánchez, salvo el bicampeonato, era dentista. Era un pésimo entrenador. Fíjate que estoy viendo sus estadísticas. No pésimo, pero yo diría que... A ver. Con la Universidad Nacional, en su trayectoria del 2000 al 2005, que obviamente fueron 2 etapas, la de 2000 duró muy poco, tuvo 202 partidos dirigidos, de los cuales ganó casi la mitad, ganó 90 partidos. Ok. Tomando en cuenta que al último sí le empezó a ir mal y obviamente por eso lo corrieron. Sí. Quiere decir que sus torneos previos fueron muy buenos. Yo ahorita tengo, antes del bicampeonato, 2 segundos lugares que tuvo, donde lo eliminaron pues antes de la final. Quiere decir que era un técnico que llevaba a su equipo constantemente a la liguilla y lo ponía bien durante el campeonato regular. Incluso ya había estado de alguna manera antes como seleccionador nacional. En la Copa USA. En la primera etapa con Pumas, le fue tan bien que tuvieron que recurrir a llevar a su equipo Pumas disfrazado de selección a la Copa USA. Pero me parece que la Volpe les diría, sí, pero después, ¿qué pasó con el porcentual y todo esto? ¿Cuál porcentual? ¿De Pumas? Sí. Pues te digo, o sea, a lo mejor sí el último año con Pumas sí no fue muy bueno. Lo dejó muy mal. Pero eso no quiere decir que... No le quita lo demás. Pero sí es una manera de analizar todo, ¿no? Pero es normal, es raro que a un técnico lo corran por buenos resultados. O por... No, simplemente tú estás diciendo que... De hecho cuando él llegó a Pumas, hablando de porcentual, estaba en la porcentual y él los rescató. No es otra manera de verlo. Fíjate, luego con la selección, obviamente, pues se empañó mucho con el preolímpico, que ya hablamos de eso en otro tema. Sí, los partidos que nos dieron traumas. Tuvo 26 juegos dirigidos, ganó 13, la mitad, empató 9 y perdió solo 4. Con el Almería ganó 6 de 17. Sí, creo que no le fue, bueno, pues que y perdió 7 y empató el resto, o sea, un término medio con un equipo... No lo iba a salvar, un equipo así. chico. Y lo salvó en su primer torneo, y en el segundo luego lo corrieron. No le dio chance. Y con los Tuzos dirigió 23 partidos, ganó 9, empató 7 y perdió 7. En total, su total de todos sus partidos dirigidos como entrenador son 275 partidos, 119 ganados, 87 perdidos y solo 69 derrotas. Quiero preguntarles a los dos. Más 42 en diferencia de goles a favor. Quiero preguntarles a los dos. ¿Quién crea estos mitos más o quién influye más? ¿Los hechos en sí? ¿Los periodistas? ¿O los aficionados? Los que recordamos esas historias. Yo creo que tiene que ver con todo. Tanto los periodistas para vender recurren ahí a inventarse cosas, a veces, o muchas veces. Y los aficionados también, porque es parte de una persona analizar las cosas, no simplemente dejarse llevar por lo que te digan. Todos estos mitos fueron analizados antes de que yo me acuerdo que las cosas eran diferentes.
Te metes a ver las estadísticas, a ver lo que pasaba en esa época y te das cuenta que no son realidad. Muy bien. Ricardo. Muy Me bien. parece que Ricardo está todavía molesto porque le llamaste Ricky. Lo cual me parece que es una falta de respeto. Yo creo que en este momento voy a guardar mi cartera. Déjame terminar. ¿Qué fue? Déjame terminar. ¿Qué fue? Déjame A terminar. ver, habla, dime. ¿Vienes bien o vienes como No, tu ¿qué hermano? fue? ¿Qué fue? ¿O vienes igual que tu hermano? ¿Cómo? Pues ebrio, ¿no? ¿El que toma chochos eres Ah, tú? no sé. A ver, revísate Bueno, acá. no lo El sé. que toma chochos No, eres el tú. programa. Toma chochos eres tú. No lo Toma, sé, el que igual es toma de chochos familia. eres tú.